Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una conexión TCP capturada. El ejemplo está hecho simplemente arrancando yo mi navegador y conectándome a la página web de la universidad, ¿vale? Y ya con eso capturé, sin hacer más clics, solamente con el URL de la Universidad de Valencia. Ya con eso capturé un montón de paquetes, aquí solo están los primeros 23, y ya de entrada, en ese pantallazo que me apareció a mí en mi navegador, había implicadas varias conexiones TCP. O sea, ya solo la primera pantalla, a lo mejor la foto que aparece en portada es una conexión TCP para bajarse el fichero JPEG correspondiente, independiente del marco de la página web, etcétera, ¿vale? O sea que una conexión con navegador, quizás la imagen que yo presentaba el otro día, cuando veíamos los ejemplos de conexiones a puerto 80, es demasiado ingenua, porque en realidad no quiere decir que cuando navegas estás todo el rato con una conexión TCP contra un sitio, sino que estás haciendo y deshaciendo un montón de conexiones en cada clic de ratón que haces, ¿vale? Porque muchas veces las fotos que ves en la página web, cada una es una conexión independiente, ¿vale? O sea que esto, digamos, como aviso, que si hacéis una captura con Wireshark de una navegación, estaros preparados para tener ahí un montón de material que interpretar, no vayáis a esperar una cosa sencilla. Si queréis una cosa sencilla, utilizad, por ejemplo, pues el filecilla o algo así para hacer una conexión FTP, y ahí sí que claramente te conectas en el principio y ya todo lo que haces es dentro de una única conexión TCP, ¿vale? Pero con un navegador, pues desgraciadamente para nosotros las cosas son mucho más rebuscadas y complejas, ¿vale? Entonces, aquí mi ordenador era este que veis, el 135.22, y el servidor web de la universidad, al menos en ese momento, era la dirección 1.4. Entonces, el primer paquete que está seleccionado en esta diapositiva es uno que le envío yo, y como podéis ver dice que es un paquete TCP que utiliza en mi ordenador el puerto efímero 2378, ¿se ve? Más o menos, ¿vale? Y en el otro lado el puerto 80. No me dice 80 porque para hacerme la vida cómoda me lo traduce al nombre que le corresponde al puerto 80, que por defecto es el protocolo HTTP, ¿vale? Y me dice que es un segmento TCP que lleva el flag de synchronize puesto, que el número de secuencia es el 0, y diréis, a ver, el número de secuencia 0, pero no hemos quedado que el número de secuencia inicial se elige por un mecanismo, vamos a decir, medio al azar. Pues sí, pero el Wireshark, por hacerte la vida más cómoda, te relativiza los números de secuencia, ¿vale? No te muestra el número de secuencia que realmente se ha elegido. Si miramos aquí abajo, fijaros que dice número de secuencia 0, número de secuencia relativo, ¿lo veis? Tendríamos que habernos molestado en analizar este campo, y en la tercera ventana del Wireshark, que aquí no sale, la ventana que te vuelca en hexadecimal los datos, ahí sí que veríamos el número de secuencia de verdad elegido para el inicio de esta conexión, ¿vale? Es la única forma de obtener ese dato del Wireshark. Bueno, se supone que a las personas normales analizando una conexión TCP, ese dato en concreto les resulta bastante irrelevante, saber el número elegido como número de secuencia inicial, ¿vale? Y por eso prefieren mostrártelo como números relativos al 0. Luego te dice longitud 0, es decir, este segmento TCP no lleva datos, solo la cabecera. Y luego nos dice, esto lo veremos luego, el tamaño máximo de segmento que este TCP, el de mi ordenador, está dispuesto a admitir es de 1260 bytes, ¿vale? Toda esa información la tenemos aquí. Bueno, aquí no nos sale casi, ¿vale? Llegamos a ver, como veis aquí, los flags. Dice flags 0x02, que es el flag de... Si lo convertís en binario y miráis el formato del campo de los flags, pues corresponde al flag de synchronize puesto, y todos los demás a 0, ¿vale? Este es el primer segmento. Si miramos los tres primeros, aquí ya no tenemos la captura detallada de abajo, solo nos tenemos que basar en lo de arriba. Veréis que nos dice, el primero tiene el SYN, el segundo tiene SYN y ACK, también tiene el número de secuencia 0, evidentemente es también un número de secuencia relativo, el ACK A1, pues evidentemente está el flag ACK. Tamaño de ventana, esto lo comentaremos luego, 5840 bytes, longitud 0, no tiene datos, solo la cabecera TCP. Y el tamaño máximo del segmento que este TCP está dispuesto a admitir o a tolerar
es 1460 bytes. ¿Vale? Esto, como ya sabéis, es un resumen de los datos que podríamos haber visto si hubiéramos podido hacer la captura detallada aquí abajo. ¿Vale? El tercero, este es el saludo a 3 vías. Este tercer mensaje es el que cierra por completo el proceso de conexión TCP. El tercero ya no lleva el flag de SYN puesto, lleva el flag ASK. El número de secuencias se ha incrementado en 1 por culpa de este SYN de arriba. ¿Vale? El ASK se ha incrementado en 1. Fijaros que el ASK debería de ser este SEC, pero es el SEC más 1 por el segundo SYN. ¿Vale? La aparición del flag de SYN en el segundo paquete ha provocado que el ASK se incremente en 1 en el tercero. El tamaño de ventana, este le dice ahora que será 65.535 bytes y de nuevo es un segmento sin datos, longitud 0. El cuarto segmento, perdón, este tercero es de mi ordenador cliente al servidor. El cuarto ya es un segmento de datos puros de mi ordenador al servidor. ¿Vale? Y le está dando ya un mensaje que es un comando del protocolo a nivel de aplicación HTTP. Fijaros que incluso el Wireshark ya me identifica eso como un paquete típico de HTTP, ya no de conexión TCP. O sea, ya pertenece al ámbito de la aplicación. El servidor me responde con lo que tiene a bien, me responde con más cosas. Y aquí el servidor, fijaros en el mensaje, la línea número 7, es del servidor al cliente. El servidor le propone terminar. Tiene el flag de fin puesto. ¿Vale? Es una invitación a cerrar. Mi ordenador le contesta que de acuerdo, que invitación recibida, pero que todavía no tiene el visto bueno de su aplicación. Un poco más tarde le dice que de acuerdo, que la aplicación ha aceptado la invitación. Fijaros que el 8 y el 9 ambos van de mi ordenador al servidor y el 10 ya es la confirmación del servidor. O sea que todos los mensajes del 7 al 10 son ese proceso de desconexión que acabamos de ver con 4 mensajes. ¿Vale? De servidor a cliente, de cliente a servidor de nuevo y de servidor a cliente ya corto y cierro. Final de la historia. Esta primera conexión TCP ha dejado de existir en ese momento, después de enviarse el mensaje número 10. Y en el mensaje número 11, como veis, empieza una segunda conexión con el SYN ASK. Esta ya es más larga porque ya se nos pierde en la ristra de paquetes capturados. ¿Vale? Sí. Pero ya digo que esto es un truco de Wireshark para hacernos la vida cómoda a nosotros. Si fuéramos a ver el volcado en hexadecimal del contenido del paquete, podríamos ver exactamente el número de secuencia elegido en cada caso. ¿La desconexión qué consiste? ¿Que cierras el navegador, que cambias tu URL, cualquier... No. Todo esto ha ocurrido, y más que no he podido capturar aquí, simplemente al teclear yo el URL de la Universidad de Valencia y lo que aparecía en pantalla. Nada más. O sea, aquí no he navegado todavía. He puesto la página inicial. No he hecho ningún clic de ratón todavía. ¿Vale? Y ya se hace un mogollón de conexiones y la hilo inverso. Y ya cuando navegue ya ni te cuento. Cuando yo quiera cerrarlo, le daré a la crucecita, al aspa del Firefox o de lo que sea, y entonces hará todo lo del finish esto ya por última vez. Pero ya tan solo en la página inicial ya se han creado y cerrado varias conexiones TCP. Eso es lo que decía antes de la complejidad que tiene el HTTP. ¿Vale? La ventaja de todo esto es que cuando tú estás leyéndote, yo qué sé, el plan de estudios de filología inglesa, estás a lo mejor un rato ahí en tu navegador leyendo cosas, no hay una conexión TCP establecida con el servidor todo ese tiempo.
La conexión solo se establece en el momento que te tiene que volcar la página. Cierra y a otra cosa. Y ya te entretienes tú todo lo que quieras. Cuando hagas otro clic de ratón provocarás otras 4 o 5 conexiones nuevas, pero que durarán un instante y se cerrarán, y estarás otra vez media hora leyéndote el documento que te acabas de bajar. ¿Vale? Entonces la idea es minimizar las conexiones simultáneas que tiene que soportar el servidor web. La idea esa de que es orientado a conexión parece que es toda la conexión. Claro, claro. Por eso digo que los ejemplos que el otro día ponía yo de todas esas posibilidades de cliente, servidor, servidor, cliente, tal, elegí el puerto 80 y no, quizás no es un buen ejemplo, pero trasladar todo aquello al FTP, ¿vale? O sea, el HTTP como aplicación está diseñado para que las conexiones no sean persistentes. Exacto. ¿Vale? Porque si no la carga sería mucho mayor. Si en vez de esto usamos un filecilla, nos conectamos con un servidor FTP, ahí sí que es de libro, el ejemplo es de libro, porque todos los gets que haces en el FTP y tal son comandos a nivel de aplicación y todo el rato estás conectado a nivel TCP. ¿Vale? O una sesión telnet también tú te conectas por TCP y mientras estás conectado al servidor telnet todo es la misma conexión TCP. ¿Vale? Bueno, esto es lo que ya he comentado de los números de secuencia. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre este ejemplo? Esto da mucho juego, ¿eh? Si os ponéis el Wireshark en vuestro ordenador y empezáis ahí a probar cosas y tal, veréis mucho, hay mucho para entretenerse. Mucho más de lo que uno quisiera, desgraciadamente, y del tiempo que uno tiene. Pero bueno.